Muy buenas noches, mi nombre es Diana Paola Ortiz, hago parte de la Ingeniería de Alimentos, cursándola en la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. En esta ocasión estoy haciendo una breve presentación o exposición de la fase número 6 de la aplicación de conceptos de balance de materia y energía. Mi tutora es la profesora Carolina León. Mi número de curso es 301103-7. Para dar como tal una respuesta pues al problema lo vamos a leer, en donde sabemos que en un problema de balance de materia y energía en la industria alimentaria, para conservar la papa se requiere disminuir la humedad de la misma de un 80 hasta un 40% en peso de base húmeda. El equipo de secado, que es pues una operación unitaria, tiene una presión manométrica de 14.4 kilopascales y se encuentra ubicado en una ciudad con donde la presión atmosférica es de 128,9 kilopascales. Si al secador entran 5.000 kilogramos por hora y su calor específico es de 0,842 kilocalorías sobre kilogramo por grados centígrados, calcular. Cantidad de agua evaporada. Para realizar este primer este primer ejercicio, vamos a realizar un balance de materia. Este balance de materia yo decidí realizarlo por balance de materia como tal de base seca y base húmeda que ingresa pues como tal al secador. Entonces sabemos que al secador ingresan 5.000 kilogramos por hora en total de papa, y aquí pues lo que yo realicé fue simplemente una separación en donde separé pues una parte de la papa que ingreso húmeda, que sabemos que es al 0,8 o al 80%, que eso equivale pues en pesos de kilogramos a 4.000 kilogramos por hora. Y el otro 20% o 0,2% es del de la base seca, o sea, es de la papa que entra totalmente seca, que es de 1.000 kilogramos por hora. A mi flujo de salida, según como lo podemos ver acá en el diagrama de bloques, yo le coloqué F. A este flujo de salida F, sabemos que sale con una humedad de 0,4, o sea, de 40%. Sabemos que nuestra humedad de base seca de la papa va a ser siempre la de 1.000 kilogramos por hora, porque no va a haber como tal una disminución. Esta base seca siempre va a ser la misma. La que sí va a cambiar es la base húmeda. Esa base húmeda lo que hacemos es realizar el cálculo o pues como tal un factor de conversión, en donde sabemos que sale al 0,4 o al 40% en humedad, y pues el restante como tal al 100% o como tal a nuestra fracción másica o molar es de 0,6 o 60%. Esto nos da 3.333,3 kilogramos por hora de papa húmeda a la salida o en mi corriente o mi flujo de salida llamado F. Para calcular un peso de kilogramo por hora de papa total húmeda y seca, lo que vamos a hacer es la sumatoria de la base húmeda y la base seca, que ya la conocemos. Eso nos va a dar 4.333,3 kilogramos por hora. Esa agua evaporada la vamos a hallar de la siguiente manera. Sabemos que tenemos al ingreso 4.000 kilogramos por hora de agua o de base húmeda, y pues en el momento que sale con 3.333,3 kilogramos por hora de base húmeda o agua, lo cual quiere decir que esa diferencia de 666,7 kilogramos por hora fue el agua que se evaporó en nuestro proceso unitario. Esa fue nuestra respuesta a esta primera pregunta. La segunda pregunta, temperatura a la que se evapora el agua. Eso lo vamos a saber solo de una manera, en la lectura de las tablas termodinámicas. Pero lo vamos a saber con la sumatoria de estas dos presiones que nos dio el ejercicio, en donde nos da una presión manométrica, que es la que pues está como tal en mi proceso, en mi sistema, en mi operación unitaria, en mi secador. Y la otra es la presión atmosférica, que es como tal la del entorno, la del ambiente, en la que se encuentra pues como tal la industria en ese momento, y esto nos dio la suma de estos dos, que fueron 14,4 kilopascales manométricos y 128,9 kilopascales pues de atmosféricos del ambiente, nos da una presión absoluta de 143 kilopascales. ¿Para qué necesitamos saber esta información? Para lo siguiente, tenemos la lectura o las tablas que se nos suministró
en el libro de Junun Sengel, que nos lo pasó, pues nos lo remitió la tutora Carolina, en donde en la página 916 sabemos cuánto es la cantidad de temperatura a la que se evapora pues como tal el agua o el agua saturada. Entonces vamos a realizar la lectura, pues lo que podemos evidenciar es que tenemos un rango de 125 a 150 la presión en kilopascales. Nosotros necesitamos la presión, la temperatura a 143,3 kilopascales. Para poder saber este valor, lo que vamos a hacer es interpolar. Yo lo realicé en una calculadora de interpolación y pues realicé pues como tal el diligenciamiento de los datos. Entonces lo que ya sabemos es que el agua se va a evaporar a 109,32 grados centígrados, según lo que nos indica la tabla y pues la interpolación. Para la siguiente pregunta nos piden calcular o hallar el calor requerido para calentar la papa hasta la temperatura de vaporización. En esta ocasión vamos a utilizar la ecuación o la fórmula del calor sensible. En esta fórmula lo que sabemos, o bueno, la fórmula lo que nos dice es que vamos a tener la masa por el calor específico por la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. Reemplazando ya como tal acá los valores, 5000 pues es el del ingreso, los 3,522 kilojoules sobre kilogramo por grado centígrado, fue una conversión o un factor de conversión que se realizó ya que se nos daba en 0,842 kilocalorías. Lo que hicimos fue pasarlo a kilojulios para poder realizar unas operaciones con una sola unidad de energía. El 109 fue el que acabamos de hallar en las tablas del libro de Junun Sengel y como temperatura inicial lo que vamos a hacer es darle una temperatura ya que el trabajo o bueno como tal el problema no nos lo da. Entonces lo que debemos saber es que pues si la papa está en una temperatura ambiente porque no se almacena en refrigeración ni tampoco en calor y estamos en una ciudad, en este caso tomé de ejemplo la ciudad de Bogotá, distrito capital, en donde aproximadamente la temperatura es de 21 grados centígrados. Realizando las operaciones nos queda un resultado de 1.555.315,2 kilojoules sobre hora. Ya la siguiente pregunta nos dice que tenemos que hallar el calor requerido para evaporar el agua. Nosotros ya conocemos que M es el valor de la masa o del agua evaporada. Y esa agua evaporada fue la que hallamos en el balance de materia, en donde sabemos que son 666,7 kilogramos por hora, como lo podemos evidenciar aquí en la ecuación ya reemplazada. En el siguiente valor nos pide delta, que lo vamos a hallar con HFG. Ese HFG es la representación de cantidad de energía necesaria para vaporizar una unidad de masa de líquido saturada. Esa unidad de masa de líquido saturada, ¿cuál fue? Pues el agua evaporada, que son los 666 kilojoules. ¿Cómo lo vamos a hallar? Pues igual, con la lectura de las tablas termodinámicas del libro Junun Sengel. En esta ocasión, pues en la franja de entalpía, igual nos toca interpolar estos dos valores, nos toca interpolarlos. Y esto nos dio como resultado 2.229,92 kilojoules sobre kilogramo. Realizando la operación lo que nos da es 1.486.266,6 kilojoules sobre hora. Y pues como tal, ya para finalizar el ejercicio, es el calor total que fue la sumatoria de estos dos calores que son el sensible y el latente, que nos da un valor de 3.041.582,8 kilojoules por hora. Este es el diligenciamiento de las tablas, el cual hice con cada una de las operaciones anteriormente explicadas. En esta pues sabemos que les coloqué símbolo porque pues yo a mi corriente de ingreso le coloqué A, entonces sabemos que ingresó en base húmeda 80%, en base seca 20% y pues en kilogramos. Sabemos que nuestro ingreso fue un ingreso total de 5.000 kilogramos. En la corriente de salida llamada F, sabemos que el 66% salió húmedo, que fue el 3.300. Y el 20% fue el de masa seca.
Eso nos da un total de salida del 86%, pues referente o pues digámoslo en base del 100% que ingresaron, que fueron 5.000, y 4.300 fue el que salió. Quiere decir que nuestra pérdida, o bueno, la pérdida de humedad o merma, se le podría llamar, es del 14%. Para el balance de energía, lo único que hicimos fue reemplazar los datos. En este caso, el calor específico pues está aquí en el valor de kilojoule sobre kilogramo por grado centígrado. Tenemos la temperatura inicial, que es la de la ciudad, la temperatura final, que es la de vaporización del agua, y la diferencia entre las mismas. Este calor requerido fue el que hallamos anteriormente. Pérdidas de calor pues no nos las especificaron, entonces pues es 0. Y el calor total requerido fue la sumatoria del calor latente y el calor sensible. Vamos aquí a hablar de agua o vapor, que está medida en kilogramos, que fueron los que se hallaron en el balance de materia. La entalpía, que fue la que se leyó como tal en las tablas que les comenté, que pues es el HFG. Y el calor total requerido fue el mismo de 3.041.582, que fue la sumatoria del calor latente y del calor sensible. Muchísimas gracias por la atención. Espero haber sido muy específica en todo, y pues realizaré un segundo video para el segundo punto pues como tal de esta fase número 6. Muchísimas gracias.